Muy buenas tardes, soy Liz Palomino, RTC de la zona sur de la empresa Novagro. Tengo el agrado en esta oportunidad de presentar a nuestro ponente, el ingeniero Gabriel Hermosa, el cual lleva más de 14 años de experiencia en el cultivo de cebolla de exportación. En esta sesión de Pregúntale al Experto 2, los invito a comentar y dejar sus preguntas. Mientras tanto, Gabriel nos brindará sus experiencias. Adelante, Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Gracias. Ante todo, muchas gracias a los amigos de Novagro por esta invitación. Bueno, como menciona Liz, tenemos algunos años acá cultivando las cebollas amarillas, las que se exportan, y bueno, y otras cebollas también más. He tenido la suerte de estar en varias zonas productoras de cebolla, desde Piura, en la zona de Chulucanas, en Chiclayo, en Trujillo, en la parte de Chepén, en Barranca, algo también en Guaral, en Santa Rosa, en Ica, básicamente el grueso, porque de las 2.500 a 2.800 hectáreas de cebollas amarillas dulces, el 90% la hace acá Ica, ¿no? Bueno, y también he tenido la suerte de hacer cebollas en Nazca y relativamente algo en Arequipa y Mollendo, ¿no? Entonces he tenido la suerte de estar en esas zonas productoras. Y bueno, estamos acá para ver qué preguntas salen y están en mi alcance, tratar de, ¿cómo se llama?, resolver algunas dudas. Bueno, mientras que se conectan, creo yo, la gente, por ahí acá tengo una presentación que años atrás las hice acerca del manejo integrado de cebolla. Mientras que la gente se conecta, vamos a hacer un recordaris de la fenología, manejo de malezas, aplicaciones, variedades de cebolla que puede ver, ¿no? Entonces, podemos hacer un poquito larga la charla mientras que entre la gente. Yo creo que se demorará media hora, 25 minutos de estas diapositivas. La gente puede interactuar, va a conocer un poco más de la cebolla y ahí me imagino que van a venir las preguntas, pues, ¿no? Entonces, sin mucho preámbulo ya, vamos a hablar un poco de cebolla, puntualizando, sí, cebolla amarilla, pero la fisiología de la cebolla como tal es similar tanto de la amarilla y de la roja que normalmente cultivamos acá. Sí hay diferencias bastante significativas en el tema de que la roja es más tolerante a manchas foliares que la amarilla. Y obviamente que la calidad de bulbo es más exigente en la cebolla amarilla que la cebolla roja, ¿no? Eso es básicamente una diferencia bastante notoria y bueno, que podemos remarcar, pues, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cebollas, del manejo integrado de manera bastante general, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el tiempo a veces es cruel. Bueno, para tener un manejo integrado, sabemos que nosotros debemos entender la dinámica poblacional de las enfermedades, ¿no? ¿Para qué? Para integrar las medidas culturales que nosotros sabemos, ¿no? Obviamente en la universidad nos hablan de medidas culturales, químicas, biológicas y otras más, ¿no? ¿Para qué? Para poder establecer umbrales económicos, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo romántico, por así decirlo, llegar a establecer umbrales, ¿no? La gente del norte, lo que manejan muy bien el espárrago, en Chavimochi hacen un trabajo muy bueno en lo que son los umbrales. Creo que por acá, por nuestra zona, tendríamos que implementar un poco más de eso, pero bueno, hago mención de eso porque hacen un muy buen trabajo por allá, ¿no? En esos cultivos. Bueno, entonces, entrando ya a lo nuestro, la cebolla es una hortaliza de importancia mundial, es una de las segundas hortalizas después del tomate, más sembradas, ¿no? Además es un cultivo que hoy en día cuenta con gran diversidad genética, adaptable a diferentes condiciones. Entonces, bueno, estábamos hablando del manejo integrado, del monitoreo de la dinámica poblacional de las enfermedades, estar integrándolas con las medidas culturales, ¿verdad? Y que la hortaliza más sembrada es el tomate y la que la sucede es la cebolla, pues, ¿no? Entonces hablamos de que la cebolla tiene una gran diversidad genética, ¿no? Y adaptable a diferentes condiciones. Ahorita vamos a ver en nuestra realidad que verdaderamente eso es cierto. Bueno, acá vemos cómo los agentes de un agroecosistema van a influenciar siempre en el rendimiento final del producto o del cultivo que nosotros llevemos, ¿no? Entonces, bueno, acá exclusivamente la cebolla, vemos el clima, el manejo cultural, el manejo sanitario, la humedad del suelo, la fertilidad del suelo, todo eso no es estático.
¿no? Vemos que el clima, las temperaturas ideales para la cebolla varía de 18 a 25 grados centígrados, le gustan las horas frías para vegetar y para el tema de bulbar, ¿no? Hacer bulbos, las horas luz, el calor le encanta a la cebolla para que pueda hinchar, ¿no? Por eso es importante la luz, esencial para el desarrollo del bulbo, ¿no? Y bueno, la humedad relativa nos perjudica para la manifestación de enfermedades, pues, ¿no? Los vientos también diseminan enfermedades y todo eso, ¿no? Y vemos que acá el tema es que no es estático. Todos los agentes del agroecosistema se interrelacionan, ¿no? Por eso que nosotros debemos estar atentos a esos cambios de clima, al cambio del clima, ¿no? A la temperatura, la humedad, el viento, para entrar de manera oportuna para las prácticas culturales, para las prácticas de control que vamos a hacer, ¿no? Para las enfermedades, para las malezas, para el nematodo, para cómo regar en función a la textura del suelo, cómo fertilizar y todo eso. Todo eso es dinámico, ¿no? Eso lo hace interesante a nuestra carrera, ¿no? Por eso que, pucha, es año a año es una historia diferente, no es cuadricular la agricultura, y eso lo hace hermoso en nuestra profesión, que no es estático. Acá, las condiciones climáticas de las zonas productoras de cebolla, es lo que hablaba en la introducción, vemos que se siembra en Arequipa, en Lima, en La Libertad, en Lambayeque, en Tacna, en Junín, en Piura, en Ancash, y vemos a diferentes altitudes, diferente porcentaje de materia orgánica, temperaturas medias variables, en zonas donde no precipita, donde la precipitación es menor a 0.5 milímetros, caso Ica, ¿no? Pero también vemos en Piura, en Sullana, Chulucanas, que tuve la suerte de hacer cebollas amarillas también ahí, la precipitación son promedio, ¿no? De 800 milímetros es fuerte, ¿no? Entonces, vemos que la adaptabilidad de la cebolla es bien amplia. Obviamente que la lluvia no le gusta porque al cultivo lo pudre, ¿no? Lo pudre. Este cuadrito es bastante sencillo, pero nos va a ayudar a partir dos cosas. Un tema de almácigo y un tema de lo que es ya netamente producción, ¿no? Para obtener el bulbo. Obviamente no vamos a hablar de la fase reproductiva, verdades, tampoco no he visto mucho de eso, para ser sincero, básicamente producción de manera general, pero bueno, este cuadrito es bastante interesante porque tenemos que entender la fisiología de la planta y conocer la fenología de la planta, ¿no? Entonces, la planta germina, el primer estadio es el gancho, de ahí la primera bandera, la primera hoja, hablamos de la primera hoja, el estado de bandera es que la hoja cotidianal se levanta, viene la primera hoja, la segunda, la cuarta, la quinta, ahí tenemos que ver en qué momento vamos a trasplantar. Es importante no cuadricularnos en estos eventos fenológicos, porque la temperatura a veces es cruel, entonces podemos llegar a 4 hojas y abajo ya se está coqueando, es el término que empleamos los cebolleros, que se coquea, ¿no? Ya comienza a hincharse la parte de abajo y ya esa planta no prospera en campo definitivo si nosotros hacemos una almaciguera, ¿no? Tenemos que estar siempre evaluando cuando estamos entrando de tercera a cuarta hoja, dependiendo de la temperatura. Acá en verano los almácigos están saliendo, acá Ica, los almácigos están saliendo en 35 días. Hice almácigos en Chulucanas y me salieron en 32 días. 32 días, imagínense. Entonces, nosotros nos cuadriculamos en 40, 45 días, vamos a sacar coquitos, ¿no? Vamos a sacar bulbillos. Entonces, y nuestro negocio no es hacer bulbillos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener en claro esos eventos fenológicos. Otro evento fenológico importante en la etapa de almácigo es la caída del cotiledón. ¿Por qué es importante la caída del cotiledón? Al menos la experiencia a mí me marca algo muy importante, que es que el cotiledón muere cuando la segunda hoja verdadera se establece. Entonces, si antes el cotiledón se comienza a morir, es que vamos a tener problemas. Tenemos que revisar raíces. Podemos tener problemas de fusarium y de nemátodos, o exceso de agua o sales. El cotiledón te avisa cómo está yendo sanitariamente la planta, ¿no? Como comentaba con un amigo, la cebolla te habla, es cuestión de tú verla y vas a interpretar. Y es una manera muy clara de ver, ¿no? O sea, si tenemos problemas en raíz, el cotiledón se va a morir rápido. Si es que no, cuando se establece la segunda hoja verdadera en el almácigo, vamos a estar todos bien, todos tranquilos, pero siempre ir con el monitoreo, ¿no? Y lo otro, ya pasando a la etapa productiva, después del trasplante, tenemos que tener en claro los eventos, los días
de inicio de bulbeo a cosecha. ¿Por qué? Porque eso es importante para qué. Para nosotros es planificar bien nuestro programa de fertilización. Ahorita vamos a hablar de la fertilización, básicamente, pero debemos conocer esta parte fenológica de la cebolla. Ya vamos a llegar a ese punto y le voy a decir por qué. Si nosotros sembramos, por decir, en olmos, que la gente ahí también se está animando ya a sembrar muy buena cantidad de cebolla amarilla, ¿no? Y obviamente en épocas puntuales, no como acá con Mónica, que hacemos casi todo el año cebolla. Entonces a ellos se les hace un poquito más fácil decir que la cebolla va a bulbear a los 50, 55 días. Eso es muy importante para hacer un buen programa de fertilización, ¿no? Y de ahí va a pasar 25 o 30 días para su madurez. Es muy importante conocer en qué momento inicia el bulbeo. Acá en ICA hay 4 periodos bien marcados, ¿no? Entonces ahí cuando entremos al tema de fertilización voy a ahondar más a eso. Yo manejo básicamente 4 programas de fertilización acá en ICA en función al inicio de bulbeo, más no en unidades porque mantengo las mismas densidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso ese cuadrito es esencial. Conocer a la planta es fundamental, como cualquier cultivo, creo yo, ¿no? Debemos conocerlo. Condiciones para el desarrollo del cultivo. Acá voy a hablar algo bastante general, ¿no? La temperatura que ideal para la cebolla, de 12 a 24 grados. Debemos tener bien en claro la luz, ¿no? Hablamos de días largos, intermedios y cortos. Perú está en una zona de días cortos, pero casualmente sembramos 2 variedades, al menos la que conozco, de días intermedios, que ahí en la diapositiva está. A pesar de que salimos del tema teórico, ¿no? que Perú está en una zona de días cortos, también podemos hacer estas variedades y son puntuales, ¿no? Estas variedades son puntuales, más aún esta roja que menciono ahí, tiene un estrecho momento de trasplante, ¿no? Porque si no, no va a bulbear. Bueno, eso es muy importante también para definir qué variedad vamos a sembrar. Bueno, le gustan los suelos francos, sueltos. Acá arena en Ica es ideal, la expansión del bulbo lo hace bastante fácil, sencillo. Se siente muy bien la cebolla, creciendo acá en arena, ¿no? Pero bueno, los suelos que le gusta también para que pueda tener muy buen follaje son los francos o francos arcillosos. Por lo general yo me gustan más los arenosos y francos arenosos, ¿no? Bueno, vemos el pH, la conductividad eléctrica de 1.2, bueno, la materia orgánica, le gusta la materia orgánica y según evapotranspiración, según FAO, estamos con esa constante, ¿no? De 0.7 inicial a 0.1 en cobertura total de la planta. Y bueno, para madurez también tenemos que usar el primer factor, ¿no? Las láminas de riego normalmente que empleamos son variables de 5.000 a 8.000 metros cúbicos campaña, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar de las necesidades nutricionales. Vamos a ver una ley de fertilización. Esto no es para tomarlo tal cual. Sí, esta fertilización es la que me ayuda, me acompaña y me da buenos resultados. Pero acá volvemos al tema de la fenología, ¿no? Para distribuir mi NPK, mi calcio, magnesio, boro, zinc y manganeso en el tiempo, tengo que saber en qué momento inicia el bulbeo, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría te dice que al inicio del bulbeo el 70-80% del nitrógeno debe estar dentro de la planta, ¿verdad? Y el 50% debe estar el potasio, inicio del bulbeo. Entonces, debemos tener presente eso, ¿no? Porque si no vamos a hacer desperdicio de fertilizante y por ahí podemos exagerar en nitrógeno, ¿no? Que a veces hace cuellos muy gruesos y en frío es un poquito complicado cerrar esos cuellos gruesos, ¿no? Entonces, debemos tener presente la fenología, ¿no? Como decía, saber en qué momento inicia el bulbeo, ¿para qué? Para poder establecer un muy buen programa de fertilización. ¿Qué te dice la teoría? Que el 70 al 80% de nitrógeno al inicio del bulbeo ya debe estar dentro de la planta y el 50% del potasio debe estar dentro de la planta. Entonces, en función a eso, uno tiene que distribuir en el tiempo. Por eso que le hablaba que yo acá en ICA tengo 4 programas de fertilización. Porque en marzo me bulbea en 45-50 días. En marzo, en abril, en 50-55. En mayo, en 65-70. Y en junio, en 75 días me inicia el bulbeo. Entonces, yo no puedo emplear un programa de fertilización de trasplantes de marzo con trasplantes de junio. ¿Por qué? Porque mi inicio de bulbeo varía casi en 20 días. Entonces, por eso es importante
Entonces, estaba hablando del tema de hacer un buen programa de fertilización en función a la distribución en el tiempo, ¿no? Porque la cebolla no va a volver igual en verano como en invierno. Entonces, por eso nosotros tenemos que plantear un programa de fertilización diferenciado, ¿no? Entonces, más o menos este es un programa, como les comentaba, que particularmente me resulta con esa densidad de planta en promedio. Hablamos de promedios buenos de 60 a 70 toneladas. Bueno, obviamente es en la zona de Villajurí, ¿no? Entonces, es una manera de más o menos dar el ejemplo de que si todo nos va bien, con esta ley podemos llegar a esos números, ¿no? Tranquilamente. Es importante conocer los pHs para poder ver qué tan asimilables son. En la zona, el pH están casi pegados a 8, entonces vemos que vamos a tener deficiencia de hierro, de manganeso, de boro, de cobre y de zinc, y obviamente de fósforo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer muestreos, tenemos que ir, ver, evaluar cómo vamos en conjuntividad, cómo vamos en pH. Particularmente el primer mes de la cebolla, la absorción del zinc es muy importante. Es muy importante, nos va a ayudar mucho a hacer raíz y a evitar deficiencias. El manganeso también es importante, el uso de zinc foliar. Si estamos con este tipo, con pH pegados a 8, el zinc foliar es muy importante. Los microelementos foliares también nos van a ayudar. Obviamente tenemos que dar por la zona radicular y reforzar de manera foliar, que obviamente va a ser más importante. Entonces uno como agrónomo debemos de cuidarnos las espaldas y tenemos que ver cómo enmendamos estos pHs, ¿no? Que vemos que la raíz no lo va a tomar a esos elementos. Entonces tenemos que tomar estrategias para que la planta no sufra ninguna de estas deficiencias, ¿no? Entonces, por eso es importante, pongo este cuadrito que a veces se nos pasa por alto. Obviamente, sabemos que la compatibilidad de los fertilizantes uno también la va a tener bien clara, pero bueno, más que eso, yo creo que esto es más importante. Entramos más a lo que es la practicidad del uso de los herbicidas. En cebolla es bien versátil usar los herbicidas, ¿no? Podemos tener antes de trasplante, después de trasplante, usar dosis, momentos, y nos va a ayudar mucho, el uso del herbicida, es muy importante. Acá tengo dos imágenes bastante claras, en el cual hubo una mala aplicación, y miren la cantidad de maleza que sale, ¿no? Y obviamente esa es la imagen de la derecha, de la izquierda una muy buena aplicación. Es el mismo lote, es el mismo campo, es el mismo momento de aplicación. Acá hubo un tema de que se obstruyó las boquillas por un tema simplemente de mantenimiento, que eso también es importante, hacer mantenimiento a nuestras máquinas. Bueno, hubo una falla de bomba, más que de boquillas. Entonces, hubo un tema de que unos metros que no cayó el herbicida, pero vemos la importancia del control al aplicar los herbicidas. Bueno, usamos dos herbicidas puntuales, ¿no? El pendametalín y el oxiflorfen, ¿no? El pendametalín como preemergente y el oxiflorfen. A mí me gusta más el oxiflorfen como preemergente, ¿ah? Les diré, los creadores del oxiflorfen nos los venden como post, pero siempre es bueno leer la etiqueta. Es un preemergente total y un post temprano. O sea, tenemos que tener en cuenta que el oxiflorfen es un preemergente y post temprano, entonces nos puede ayudar muy bien, pero usarlo como pre-total, como preemergente total, la dosis es muy, muy diferente. Ahí se visualiza claro, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que no es la misma dosis usar el oxiflorfen como preemergente como post emergente temprano. Entonces, debemos que los herbicidas nos van a ayudar mucho. Los dejo con esa imagen para que vean que los herbicidas son versátiles en cebolla. Entonces, ahí vemos un tema de fitotoxicidad por oxiflorfen, que lo blanquea. Eso es a veces por una sobrecobertura, a veces mucho traslape, no se ubica muy bien las boquillas, y hay un tema de fitotoxicidad por oxiflorfen, que por lo general hay veces se confunden con un daño de prodiplosis, porque a veces el oxiflorfen no cae tanto a la mitad de la hoja, sino cae en la punta y tiende a curviar el brote, ¿no? Y no hace con una cola de chancho. La cola de chancho sí lo hace la prodiplosis. Entonces ahí va a ver una imagen y se va a dar cuenta que es muy diferente, pero la gente sí confunde. Bueno, vamos a entrar un poco más en lo que es las plagas y enfermedades, algo bastante generales. Vamos a hablar de condiciones que le gustan las enfermedades de manera general y algo rápida, porque esto es teórico.
eso lo podemos leer, pero lo que nos interesa más es lo práctico, lo que podemos hacer en campo, ¿verdad? Y bueno, con las preguntas que puedan estar haciendo, dinamizamos todo esto, ¿no? Las principales plagas del cultivo, tenemos trips, como tabasi, como franguinela, tenemos como gusanos cortadores, tenemos el asmopalpus, que es el pseudotallo, Feltia grotis, son muy importantes en almácigo, tenemos que tener en cuenta eso. Ahí en almácigo no vale aplicación por sistema, es hacer cebos tóxicos sí o sí para la gusano de tierra, porque no hay otro control más eficiente que hacer los cebos tóxicos, ¿no? Afrecho, la melaza y un organofosforado, ¿no? A mí me resulta bastante bueno el clopirifos. Bueno, viene el gusano de hoja, Spodoptera, Eliotis copitarsia. Spodoptera ocrea es muy, muy importante señalarlo porque a veces es muy duro para matarlo, hace muchos problemas en post cosecha. Debemos tener muy, muy en claro el tema de Spodoptera ocrea. Es bien agresivo. Cuando la cebolla está en maduración, perfora los bulbos. Siempre hay que tener cuidado con Spodoptera ocrea. Bueno, Delia, la mosca de la cebolla, la mosca minadora, Liriomisa, que es importante en la zona de Barranca. Yo diría que a nivel de toda la costa, Trips es importante, pero en Barranca la mosca minadora es más perjudicial que el Trips, muchísimo más perjudicial que el Trips. Es una plaga muy, muy, muy dura para sacar, ¿no? Ahí hay bastante papa. Y eso hace que obviamente la presión sea mayor, ¿no? Vemos la prodiplosis, también es una plaga ocasional, y entramos en lo que son los nematodos, importante acá en la zona en arena, Meloxina y Pratylenchus son los que perjudican más a la cebolla. Pratylenchus, el nematodo lesionador, yo tuve una experiencia en Chepén, no había mucha nodulación, mandamos a analizar y encontrábamos Pratylenchus, ¿no? Y veíamos que las raíces estaban bifurcadas y ahí era importante este nemátodo, ¿no? Sabemos que el Cosmopolita es Meloxina, ¿no? Bueno, el guaguajo, el anómala, que está presente en guanos crudos, ¿no? Entonces es importante el compostaje, pero bueno, sabemos que a veces no usamos mucho compostaje, ¿no? Que es lo ideal. En las principales enfermedades tenemos el mildew, tenemos Sclerotium, tenemos raíz rosada, bastante fuerte para lo que es cebollas rojas. Las cebollas amarillas, no, las cebollas amarillas por lo general tienen un gen de resistencia, pero igual afecta a la raíz rosada. A pesar que tiene ese gen de resistencia, ahí cada vez es fuerte este problema porque hacemos cebolla tras cebolla. Este monocultivo no está afectando este monocultivo. Tenemos que ver estrategias para ver cómo salimos de la raíz rosada, porque ahorita es muy fuerte. Vemos Fusarium, que también es muy complicado en Pedregal, ¿no? En Ica, en lo que es suelos salados, es muy, muy, muy importante este hongo, ¿no? Hablamos de Sclerotium rolsi, de Botrtis squamosa, de Alternaria, Stenphilium, ¿no? Stenphilium, la punta seca, la que todos conocemos con punta seca, ¿no? Es una enfermedad también bastante importante, relevante, que todos los cebolleros tememos, y debemos tener en cuenta que Stenphilium es un hongo facultativo, ¿no? Facultativo, y tenemos que entender eso. Tenemos Oidium, sabemos que el Oidium también es un hongo importante en otros cultivos. En cebolla no mucho, pero sí se presenta. Por lo general, sabemos que el Oidium es un hongo específico para cada cultivo, ¿no? Por decir, en tema de la uva, Recife necator, ¿verdad? Entonces, para los capsicum es la Libellula taurica, pero a cebolla, el Oidium que le afecta a capsicum pasa lo que es la cebolla. Es el mismo hongo, Esa es la peculiarid de Oidium en cebolla, ¿no? Es el mismo que le ataca a páprica. No, acá páprica, digo páprica porque, bueno, acá también sembramos páprica y ha habido ese tema de contagio, pero no es tan agresivo, pero sí se presenta, ¿no? Hablamos ahora con otra enfermedad muy importante, es el British Yellow Spot Virus, transmitido por el Trips, por eso que el Trips es también nuestro dolor de cabeza y tenemos que tener en cuenta muchas estrategias para el control de este vector, ¿no? Tenemos a la pudrición blanda, tenemos Pseudomonas también, que es importante para la calidad final de la cebolla amarilla. Es muy importante el tema de la piel ácida.
el Pseudomonas, por un mal manejo de agua, podemos tener hasta 30% de descarte por esta bacteria. Sí es complicado en estas épocas, cuando las hojas se mueren también, es muy agresivo Pseudomonas. Es importante también, y esto es básicamente un tema de manejo de agua, usar cobres, que es importante, que nos ayuda mucho para ese control. Y bueno, el moho azul, el moho negro, pues son bulbos de post cosecha, eso básicamente son, si nos demoramos mucho en el proceso de post cosecha en campo, se nos ingresan rápido. Y esto básicamente es en primavera total, a verano, que nosotros debemos tener bastante cuidado de estos hongos, ¿no? A ver, hablemos un poquito más en general de lo que es el manejo integrado. Vemos ciertas imágenes que nosotros hemos implementado como manejo integrado, como trampas, como bandas pegantes, aplicaciones fitosanitarias con tractores, ¿no? Entonces, está dentro de nuestro manejo integrado, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de mildew. Voy a ser bastante general en esto, no quiero ser pesado con estos datos, son datos teóricos, ¿no? Las condiciones favorables para mildew de 10 a 13 grados centígrados, ¿no? Le gusta las altas temperaturas, le favorece la alta humedad relativa, ¿no? La esporulación se disemina y están infectando en 24 o 48 horas, esto es claro, ¿no? Entonces los síntomas se ven ya a los 9 días, a 16 días. Entonces, cuando nosotros ya vemos esto, esto es esporulación. Entonces, ya germinó, el hongo ya se metió sus austorios, ¿no? Ya ingresó, ya se está alimentando de las células y ya ahorita esa es una estructura ya de reproducción, ya estamos viendo las esporas, ya estamos viendo el micelio, ¿no? Entonces, nosotros debemos que actuar antes. Entonces, acá en Ica tenemos bien marcado lo que es el tema de mildew. Mildew ingresa agosto-septiembre, entonces nosotros tenemos que usar mildewicidas en agosto-septiembre. Tuve la suerte de hacer cebollas también en Nazca, ahí la presión de mildew es muy, muy alta, particularmente no tuve una muy buena experiencia, los campos venían muy bien y un abrir y cerrar de ojos se hizo un manto negro. Mildew es agresivo, muy agresivo, a pesar que uno hace las aplicaciones preventivas, cuando las condiciones climáticas son favorables para el hongo, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Mildew es un hongo muy devastador, muy, muy devastador, más que Staphylium, diría yo. Entonces, el año pasado, a nivel en las zonas que yo he visto, de Pisco hasta Arequipa, mildew el año pasado ha sido muy desastroso para las zonas cebolleras. ¿Por qué? Porque se prolongó hasta octubre. Por lo general, mildew entra solo en la fase de que pasamos de invierno a primavera. Ahí es donde ingresa mildew. Entonces, se prolongó hasta octubre. Y ya verán, ya estar aplicando mildicidas agosto, septiembre, octubre, son 3 meses. La planta no aguanta y se mete, es bien pesado mildew. Bien pesado. Entonces, es un hongo biótrofo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que ver un tema de humedad relativa, controlar riegos, exceso de nitrógeno, eso le gusta. Hay variedades susceptibles también. Bueno, no quiero hacer mala propaganda de una variedad que sembramos el año pasado, pero bueno, también hay variedades susceptibles a este hongo, ¿no? Dentro del MIB es lo que le hablaba, ¿no? No evitar exceso de agua, rotación de cultivos, ¿no? Bueno, dentro del control químico tenemos que usar los multisitios, hay de todos los gustos, particularmente me gusta Propinet, me gustan los cobres, es importante usar los elicitores, ¿no? Allá ya tenemos ya sabemos que hay mucho estudio sobre los fofitos, ¿no? Sobre los fomicetos, las respuestas favorables que tienen. Es importante usar eso también. No tenemos, ya lo conocido, metalaxil, simoxanil, dimetomor, andipropamida, famoxadone, las estrobilulinas también son muy importantes para la rotación, ¿no? Y hay en el mercado múltiples mildicidas. Esto lo dejo como ejemplo de cómo manejamos las dosis. Básicamente, ¿no? Pero tenemos que hacer una rotación de cultivos, ¿no? Es importante rotar modos de acción, conocer la molécula para ver con qué cosa entramos, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no?
Dimotemor y manipropamid están en el mismo grupo, están en el mismo grupo, en su mismo mecanismo de acción, pero dimotemor es muchísimo mejor que manipropamid, pero tenemos que ver que manipropamid también tiene mayor tiempo de durabilidad por KW que tiene mayor. Si no, debemos entender las propiedades físico-químicas de los ingredientes activos para saber cómo entrar, ¿no? Cómo entrar, ¿no? Yo no puedo meter un dimotemor manipropamid cuando la enfermedad está dentro, ¿no? Porque estos se quedan en el mesófilo de la hoja, son preventivos, curativos iniciales, ¿no? No es como el metalaxil, que el metalaxil sí es sistémico y sí va a entrar, ¿no? Y el simoxalin también, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? Ver cómo nosotros hacemos una buena estrategia usando las moléculas que tenemos a la mano, conociendo los mecanismos de acción y también sus propiedades fisicoquímicas. Debemos saber más de las propiedades fisicoquímicas, eso ayuda muchísimo para poder nosotros saber en qué momento aplicamos los productos. FRAP es un tema de que nosotros debemos tenerlo a la mano para saber cómo rotamos y también obviamente entrar a indagar las propiedades fisicoquímicas de cada producto. Eso es importante tanto como fungicidas como insecticidas. Ya no quiero hacer más larga esto, vamos a hablar un poquito de botritis esquamosa. Básicamente las condiciones de botritis esquamosa es alta humedad relativa, excesos de riego también es una retentiva, tenemos que evitar los excesos de agua, eso le gusta a botritis esquamosa, ¿no? Entonces igual para un manejo preventivo tenemos los multicidios, tenemos el iprodione, uno bastante amigable a la hoja, el difeconazol también. Dentro de los triazoles, particularmente me gusta el difeconazol porque no golpea mucho no estresa mucho a la planta, pero hay formulaciones también que son amigables, ¿no? Y el pirimetanin también. Entonces, eso también son moléculas bastante importantes, ¿no? Entonces, Extenfilium, bueno, acá seguramente le voy a dejar la presentación a los amigos de Novagro para cualquier consulta teórica que desean leer, se los puedan pasar. Voy a ser más ligero en esto, porque lo que nos convoca acá es la practicidad de cómo entrar a Extenfilium vesicano. Tenemos que ver que Extenfilium es un hongo facultativo, ¿no? No es biótrofo como mildiu. Mildiu es agresivo, es biótrofo, va a vivir de la hoja. En cambio, Extenfilium es saprófito. No, perdón, es facultativo, disculpen. Es facultativo. Entonces, al ser facultativo necesita un agente de estrés de la planta para que ingrese. Entonces, debemos cuidarnos del TRIPS y debemos cuidarnos más que el TRIPS, ¿qué cosa aplicamos a las plantas? El estrés químico ahorita es muy importante para la cebolla. El estrés químico está siendo muy, muy relevante para el ingreso de Extenfilium en condiciones de alta humedad. Acá en Ica, particularmente en las zonas en las épocas de mayo y junio, y casi pegados a la quincena de julio, nosotros debemos ser muy, muy precisos en nuestras mezclas o evitar mezclas fuertes, concentrados emulsionables, cosas que puedan causar un estrés químico, porque si tú causas un pequeño estrés, vas a tener problemas de Extenfilium, porque Extenfilium es facultativo, necesita una puerta de ingreso. Entonces, eso es importante. El exceso de agua también le gusta a Extenfilium, estresa a la planta con un exceso de agua y se te ponen pecas y ingresa. No pecas como botritis esquamosa, sino otro tipo de pecas continuas, y Extenfilium te ingresa y es bastante complicado, ¿no? Entonces, más que curarlo, nosotros no debemos estresar a la planta. Un estrés de la planta químico es fatal para que ingrese Extenfilium, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que más o menos habla en el MIP. El control químico también es bastante similar como que es para botritis esquamosa. Hablamos de triazoles, de multisitios, mezclas de estrobilurinas con triazoles, ¿verdad? Entonces eso es bastante general. Acá les dejo un poco lo que puede ser esto para un control, ¿no? Entonces, mosca minadora, lo que le hablaba, es importante en la zona de Barranca, muy, muy importante en la zona de Barranca. Acá es eventual, es una plaga ocasional, pero Barranca sí es fuerte. Hablamos de prodiplosis, ¿no? Hablaba del daño del oxiflorfen. A veces el oxiflorfen causa este tipo de curvatura, pero no es como esta. Esto es prodiplosis. La cola de chancho es prodiplosis, es clarito, ¿no? Es clarito. Es un tema
bastante notorio, ¿no? Pero no debemos confundirnos con la fitotoxicidad por oxiflorfen. Entramos acá en lo que es importante en la zona, Triptabasi, por el hecho que es el transmisor del virus, ¿no? Del virus del iris amarillo. Es muy fuerte acá la transmisión. En primavera se hace muy complicado el control de TRIPS, ¿no? Es importante tener en claro que en el segundo estadio, en la ninfa 2, es que se contamina, bueno, o adquiere el virus, y recién en adulto, recién emite el virus, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta las migraciones. Eso es fatal. Las migraciones del adulto es fatal para el cultivo de cebolla, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha estrategia de control. Acá lo que hacemos es aumentar volúmenes de agua, respetando lo que es periodo de carencia, lo que es dosis por hectárea. Los volúmenes de agua son muy importantes para llegar al cogollo. Es importante, si no elevamos volúmenes de agua, no llegamos y no matamos. Así sea el mejor producto del mercado, si no elevas volumen de agua, no vas a llegar. La cobertura es muy importante. Es muy importante, ¿no? Entonces, vemos que también dentro del manejo integrado debemos no tener las marqueras, los almácigos pegados a campos viejos, porque eso es fatal, porque después vas a estar llevando el problema a campo definitivo. Tenemos que ver la dirección del viento, cosas sencillas que conocemos de manera práctica y obviamente de la universidad que nos dicen. Tenemos que tener en cuenta los desechos de cosecha. Variedades resistentes no hay, ¿no? Pero bueno, sí, las rojas son más tolerantes al virus. Las amarillas, en general, todos son muy susceptibles. Tenemos control químico, pues un control químico bastante general. El profenofos no está permitido para cebolla tampoco, pero el resto sí. Y Imidacloprid también ya hay un tema de ver las restricciones, igual como los neonicotinoides estaban teniendo problemas, pero yo les comento que lo usamos en etapas iniciales como para ir limpios y de ahí usar lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero es muy importante saber que el Imidacloprid, justo me estaba conversando con Luis, yo he tenido la oportunidad de aplicarlo hasta 5 veces, pero siempre respetando un periodo de carencias. 25 días antes de cosecha no te marca. No te marca el Imidacloprid 25 días antes de cosecha. Para estar más tranquilos, con 30 días antes de cosecha no te va a marcar el Imidacloprid, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de Imidacloprid? Porque es una de las moléculas en mezcla con otros ingredientes activos que son importantes para el control, ¿no? Es bastante importante para el control. La acetamiprid más la ivermectina es una mezcla que los amigos de Novagro lo tienen. Bueno, valgan verdades, es muy buena mezcla. Y desde mi punto de vista, de mi posición humilde, creo yo que es hasta el día de hoy el mejor insecticida para TRIPS. Y yo no lo digo porque me hayan invitado, sino porque cuando Manuel vino a hacer un ensayo, hicimos el ensayo, a las horas no hubo buen control, pero al día siguiente fue muy bueno el control. Muy bueno el control. Es más, él no me llamó, yo lo tuve que llamar para decirle, oye, mira, sabes que tu producto es muy bueno. Entonces, bueno, él ya sabía, ya confiaba en su producto, ¿no? Pero bueno, les cuento, es una anécdota aparte. Y es muy bueno ese producto, es recomendable. En etapas iniciales también, antes de los 50 días, es muy bueno. Debemos saber que para el tema de exportación debemos cuidarnos mucho de los LMR. Tenemos que respetar las carencias. Ahí tenemos el TRIPS, tenemos ahí cómo es el daño del TRIPS, ¿no? Ahí hay una imagen de Oidium, así es el Oidium. Lo que podemos controlar con Stenphilium, se va a controlar el Oidium. Los triazoles, el tema de las estrobilurinas, eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. También es importante saber que el Oidium no te va a causar mucho problema, pero la lesión que te deja el Oidium, ahí entra el Stenphilium. Ahí sí el Stenphilium hace un tema de estragos, ¿no? Entonces ya se compleja como manchas foliares, ¿no? Bueno, vamos un poco de nematodos. Acá estamos en arena, donde el nemato está bastante habituado, es muy fuerte los nematodos, ¿no? Hablamos de Pratylenchus, hablamos de ¿cómo se llama? De Melaleucines, pero bueno, el Melaleucines es lo fuerte, ¿no? Entonces tenemos controles de oxamilo, particularmente me gustan, también el uso de agamectina, el uso hay otras moléculas de otras firmas, ¿no? Muy buenos, y también te ayudan, pero son bastante caros. Dentro del manejo de la cebolla, el oxiflorfen y las agamectinas son
bastante aceptables, pero yo tengo más confianza en los oxamilos, ¿no? Pero bueno, es bueno la rotación. El oxamilo sistémico, la mectina te va a hacer un tema de contacto, entonces es un tema de estrategia. Limpiar con la mectina y entra con el oxamilo, ¿no? Y obviamente los enraizadores. El tema del virus es muy importante, ¿no? Es una familia de topovirus. La universidad nos dice que es un virus que no ha evolucionado mucho. ¿Por qué? Porque causa necrosis, ¿no? Los virus modernos, por así decirlo, te causan achaparramientos, ¿no? Clorosis, ¿no? No, pero te causa necrosis. Este virus, como el Codahuil, el del tomate, ¿no? También igual transmitido por Franquiniela, también es un virus que necrosa. Por eso que es importante el control del TRIPS. El virus te arrasa, así como muestran las imágenes, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, el adulto es que te lo transmite. Por eso que es importante hacer estrategias en tu siembra, poner paneles pegantes, control de adultos, ¿no? Es muy, muy importante. Y no recomiendo que esté apegado. No recomiendo que esté apegado a las cebollas rojas con amarillas, porque la roja es muy dura, la cebolla. Sí se pega el virus, pero después de una cosecha roja se pasan los adultos a la cebolla amarilla y causan muchos estragos. No, bueno, veamos cómo acaban los campos con el Iris Yellow Spot Virus, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir para, no sé, para ver qué dudas he podido generar a ustedes y bueno, estoy acá presto para poder responder alguna pregunta, alguna duda, ¿no? O una consulta que ustedes puedan tener. No sé qué me dirá Manuel, qué me dirá Liz. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por toda la explicación extensa del cultivo. Pasamos ahorita a las preguntas. Mike Chávez pregunta, ¿cuántas unidades recomiendas para una variedad roja y para una variedad híbrido Sivan? Bueno, hablemos claro, ¿no? Una variedad roja, la que normalmente hacemos nosotros, particularmente es la camaneja o la americana, dependiendo de qué línea podemos hacer, la Chignes, que está tomando bastante fuerza en el norte, ¿no? Y hablamos de una híbrida Sivan, ¿no? La de los años de trasera. Mira, ahí tenemos que tener en cuenta algo. Las líneas puras como la camaneja, sí te van a aguantar buena cantidad de nitrógeno. Tenemos que tener en cuenta a qué densidad lo vamos a trabajar. Por lo general, si nosotros hablamos de 350.000 plantas a 400.000 plantas, las unidades que yo he marcado pueden quedar cortas. Podemos llegar, cuando trabajamos de 400.000 plantas por hectárea en cebolla roja, tenemos que llegar a 280 a 300 unidades de nitrógeno, ¿no? Con la Sivan tenemos que tener cuidado en algo. Las variedades de jacera tienden a irse a doble bulbo, ¿ya? Entonces, al irse a doble bulbo, nosotros no debemos incentivar eso, porque un exceso de nitrógeno también hace que la cebolla se deforme. Pero yo te diré, estimado, que es parte de la genética de la Sivan, que se tiende a ir a doble guía. Tú lo ves chiquitito y vas a ver que desde la base ya se está haciendo doble guía. Desde el pseudotallo, ¿no? desde la vaina, ya tú te das cuenta que se está haciendo una doble guía, ¿ya? Esa es la peculiaridad de la Sivan. Es muy bonita en empaste, es muy viajera, en el color, es muy bonita esa cebolla, pero debemos tener en cuenta que no debemos incentivar que se vayan más a doble bulbo. Si hacemos unas cebollas muy gruesas, al final debemos madurarla de a poco, bajando agua, ya no exagerando, porque después se deforman muy rápido. Entonces, la Sivan, yo la he hecho en diferentes épocas y se te va a doble bulbo. Tiene un 25-30% de doble bulbo, pero está en nosotros controlarlo a que no se note mucho. ¿Y qué es eso? Entonces, es no llegar a cebollas tan gordas, ¿no? O sea, obviamente a nosotros nos gusta llegar a kilos, ¿no? Porque eso en el campo es lo que rinde, porque si no rinde un campo, pucha, nadie está de hobby en la agricultura, creo yo. Nos gusta, es nuestra pasión, pero nadie está de hobby, ¿verdad? Entonces estamos acá porque este es un negocio y tenemos que ganar plata, y para ganar plata y estar siempre con algo
con un as bajo la manga es llegar a los kilos, porque si se baja el precio y tienes buena producción, ya tenemos cómo aguantar eso, ¿no? Entonces, hay veces tienes que sacrificar kilos con la CIBAN para que no se te deforme. Mira, particularmente yo he llevado CIBAN con 240 a 260 mil plantas por hectárea con 180 unidades de nitrógeno. Más o menos, ahí nada más, y ahí viéndolo, ¿por qué? Porque esas cebollas también hacen muy buena cabellera radicular, hacen raíces bien gruesas, muy bonitas, anclan muy bien, entonces tienen muy buena boca, entonces todo lo que le puedes dar, lo va a comer. Sí te recomiendo que lo incentives con zinc, con un tema de microelementos, ¿no? Algas marinas que son muy importantes, estimulan muy bien, ¿no? Entonces, básicamente eso. Yo te diría, bueno, para hacer un resumen a lo que he hablado, a la camaneja o a la chines y todo eso, va a ser un tema te aguantan 200 a 220 unidades si hablamos de una población de 250.000 plantas, ¿ya? Y una CIBAN, con esa misma cantidad de plantas, 170, 180 unidades de nitrógeno. Obviamente tienes que ver qué cultivo ha sido atrás, el historial del campo, si el campo es pobre o no. Igual tienes que meter un poquito más de comida. La planta te va a decir en qué momento, ¿no? Si hablamos de que tú estás en el norte, la cebolla te va a bullear los 50 días, tú tienes que tener muy buen follaje hasta los 50 días. Entonces tienes que ver cuánto de comida le estás dando, ¿no? Básicamente eso. Y obviamente eso en función a cómo va a estar creciendo el pseudotallo. Pero obviamente el programa de fertilización no es cuadriculado. Tenemos que ver cuántas plantas estás poniendo por hectárea, qué variedad y en qué momento, qué época, que eso es bastante, ¿no? Porque acá también en la zona, cuando hay bastante frío, si nosotros metemos 220 unidades de nitrógeno, se hacen muy gruesas. Y para doblar cuello es a veces un poco complicado, porque a pesar que es híbrido, se echa, pero puede rebrotar. Pero rebrota cuando cortas muy verde, ¿no? Tenemos que matarla bien para que no haya un rebrote. Pero por decirte, la híbrida no te va a rebrotar en post cosecha, pero la camaneja o la chines o ¿cómo se llama? La americana, la Bin Laden, las líneas puras que tenemos acá en el Perú, esas sí te van a rebrotar. Esas sí te van a rebrotar. Espero haya podido cubrir tu respuesta, ¿no? Sí, está bien, gracias. La siguiente pregunta, la señorita Pilar Gallegos nos pregunta, ¿qué tanto nos afecta las bacterias en el cultivo de cebolla? Me imagino que se refiere al complejo de bacterias, ¿no? Pero sí es muy importante en el cultivo de cebollas amarillas, es muy importante el tema de las bacterias. El empaste es la calidad de la cebolla. El empaste, ¿quién lo da? No lo da el packing, lo da el ingeniero en el campo, con varios manejos. Entonces, la piel ácida, que es la Pseudomonas cepacia, que es el sour skin, ¿no? Más bueno, nos gusta adoptar vocablos gringos, ¿no? Bueno, el sour skin suena bonito, ¿no? Eso es Pseudomonas, entonces sí es muy importante. Muy importante porque te determina la calidad del bulbo, se te pone marrón y eso es descarte porque en contenedor son 30 días y se descomponen, es muy importante, por eso hablaba del manejo del agua al final, es muy importante el manejo de agua, no hay otra cosa, puedes aplicar cobres, bactericidas, pero no tienes un buen control de agua al final, la pseudomonas te pasa factura. También hemos tenido problemas de pseudomonas en hoja, ¿no? La pseudomonas en hoja es secundario, es facultativo. Es el ingreso de pseudomonas en hoja que te puede causar necrosis, entre comillas, se facilita su ingreso por un estrés químico. Si no hay un estrés químico, no va a entrar la pseudomonas en hoja, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. No regar en exceso, no causar estrés químico para que no ingrese la pseudomonas en hoja. Y en el bulbo es manejo de agua y lo que nosotros normalmente usamos son cobres. He usado, lo que a mí me gusta más es el sulfato de cobre por sistema y el oxicloruro de cobre vía foliar, ¿no? Es lo que normalmente uso y me ha dado buenos resultados. Pero ante todo eso es el manejo de agua para lo que es la pseudomonas, lo que es la bacteria en el bulbo. Muy bien, gracias Gabriel. Igual cabe resaltar que dentro de nuestra línea nosotros tenemos Ubuntu,
de ingrediente activo nignamicin al 10%, el cual nos permite el control de bacterias si aplicamos al tema del sistema. Y el efecto complementario superior que tiene el producto usado de manera foliar nos ayuda a controlar manchas foliares por Staphylococcus, mildew, y el efecto bioestimulante, ¿no? Entonces es un producto multifunción que sí me gustaría que en algún momento los que mantienen el cultivo de cebolla nos brinden el espacio para poderlo validar. Paso con la siguiente pregunta. José Mendoza, ¿qué tal es la mezcla de Agrivendu? Ay, me está haciendo chévere, perdón. Bueno, yo creo que tienes experiencia en eso, o Gabriel, no sé si nos puedes comentar, no sé. El Agrivendu, no mata, no, mentira. A ver, el Agrivendu es una mezcla de imidacopril más mamequim benzoato. Imidacopril al 50% y mamequim benzoato creo Liz 2.5, no sé, creo que por ahí. ¿Sí? 1.5. 1.5, sí, es muy buena mezcla, la dosis por hectárea que empleo es 600 gramos por hectárea, con un mojamiento de 5 a 6 cilindros, ya estamos hablando de que yo mojo con 100 gramos por cilindro, con muy buen mojamiento, ya tengo 3 muertos. Con 100 gramos por cilindro, con muy buen mojamiento, ya tengo control. Pero si yo echo 100 gramos por cilindro y no mojo, no voy a tener control. No, o sea, yo tengo un mojamiento alto, estoy hablando de 6 cilindros por hectárea, manejo altos volúmenes de agua para llegar al cogollo. Si no llego al cogollo, no voy a tener control. Entonces, es muy bueno el Agrivendu para el tema de rotación. Estas mezclas que hacen ustedes es bastante interesante. Dentro de las preguntas tenemos a José Mendoza, a Eder Reyes, que nos dice cómo diferencia mildew de Staphylococcus. Yo creo que quizás se refiere a los parámetros para poder evaluar, porque a veces en campo, visualmente uno ya, cuando ya tenemos el cultivo chalado, golpeado, con las manchas muy grandes, ahí estamos tratando de diferenciar, pero quizás en los parámetros previos a inicios, ¿no?, de la enfermedad para que ya no se complique, ¿no? A ver, sí, creo que la pregunta debe ser un poquito más clara porque ya, este es Staphylococcus. Estas manchas concéntricas es Staphylococcus. Esto es Staphylococcus. Esta mancha concéntrica, esto es Staphylococcus. ¿Ves? Mildew es esto, se hace una esporulación negra. Esto es mildew. Obviamente mildew te chupa la hoja y te puede entrar alternaria o puede tener Staphylococcus. Y obviamente se acompleja, ¿no? Ya mildew es biótrofo, acuérdense, mildew es biótrofo, necesita células vivas para seguir su ciclo, entonces va a entrar a otras células vivas. ¿Y qué va a dejar? Células muertas. ¿Y quién entra ahí? Staphylococcus. ¿Por qué? Staphylococcus es facultativo, ¿no? Facultativo. ¿No? Le gusta el tejido muerto. Entonces ingresa ahí, esporula ahí y sigue avanzando y se acompleja. Se acompleja acá, ¿no? Entonces, este es mildew. Esto es mildew. Esta cenicilla, esta especie de hollín en hoja, este es mildew, pero esto ya es una etapa ya de esporulación. Nosotros tenemos que encontrarlo antes, que es un amarillamiento, es como una clorosis bien marcada, una clorosis así circular, lagunar. Ese es cuando ya mildew está ahí comiendo. Si nosotros encontramos eso y le aplicamos un metalaxil, un simoxanil, hasta un dimetomor cargado, vamos a tener un cierto control, pero primero ahí ya deberíamos entrar con metalaxil porque es un sistémico, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar adentro. Esto es mildew. Nuestra zona particularmente se encuentra focalizado y está bastante marcado en la zona el momento de ingreso, que es el cambio de invierno a primavera. Estamos hablando de agosto, septiembre, que se encuentra acá mildew en la zona. Y en cada zona también es así, particular, ¿no? En Nazca, en el tiempo que he estado, ingresa desde junio, julio. Junio, es muy fuerte mildew. Junio, julio y finales de mayo, es bien fuerte. No es esporula focalizado como acá, como en Ica, esporula agresivamente, en donde encuentre cebolla, esporula, ingresa, ¿no? Sí, yo creo que quedó claro, bastante claro la diferencia.
con la siguiente pregunta. Carmen Abad nos pregunta, ¿qué productos se podrían usar para TRIPS, para controlar TRIPS? Bueno, no sé si me permites avanzar, quizás comentarles un poco de los productos que se usan dentro del programa, en Sí, las claro. agroindustrias de aquí, algunas. Por Ujú. ejemplo, para el control de TRIPS tenemos en las primeras etapas fenológicas, digamos, en la primera o entre la segunda aplicación, el tema de Agriven Duo, que yo hablo Gabriel, y me acopría el 50% más Evamectin benzoato 1%. Se puede hacer la rotación con Trinea G Duo, que tiene abamectina al 0.5% más matrina al 0.5%. Dentro de esa rotación también podemos avanzar con el aceite de canela, que es canelazo, el aceite de canela al 20%, y, digamos, culminando dentro de la rotación con Dashanova Duo, que también es uno de los productos banderas, ¿no? Que es azatimiprid más abamectina. Digamos, dentro de esos tenemos dentro del programa, pero también hay muchos productos complementarios, que es bien largo la lista, y me gustaría quizás si nos deja su mensaje, le mando la información más detallada, ¿no? Proseguimos con la siguiente pregunta, o quizás puedas complementar, Gabriel, algunas, más que quizás productos, quizás genetas activos, ¿no? Dentro de la rotación rapidita, mientras paso a la siguiente. Sí, claro. Como hablaba cuando estábamos en la diapositiva para control de TRIP, tenemos que hacer rotaciones bastante buenas, porque si no se nos aumentan las poblaciones y el tema de control después se hace un poco pesado, ¿no? Entonces, al inicio, en nuestras primeras siembras, normal, ¿no? Pero el tema es que acá nosotros somos, particularmente en la zona, en la empresa que trabajo, es una de las empresas que exporta 1.200 contenedores, entonces tenemos un área bastante considerable, entonces tenemos que tener nuestros controles bien a raya. ¿Por qué? Porque las migraciones después nos afectan. Entonces, nosotros tenemos que tener en Hackaltrix. Nosotros usamos al inicio, bien al inicio, Profenofos, porque el Profenofos causa también estrés químico. Es un organofosforado muy bueno, pero también tiene esa desventaja. Por eso le aplicamos al inicio para cuando tenga poca hoja no haya mucho estrés. Entonces, de ahí seguimos con un imidacloprid. Particularmente uso también el Agriven Duo. ¿Por qué? El Agriven Duo lo uso, discúlpame Liz, no es que sea haciendo tanto cherry, pero es muy bueno por dos cosas. ¿Y en qué momento? Para entrando de verano a otoño, la presión de lepidópteros es alta acá. Con Agriven Duo voy a dos objetivos, TRIPS y gusano. Y es muy bueno. Entonces, eso nos evita hacer una aplicación adicional para gusano o hacer, aplico para trips y aplico para gusano. No, acá ya tengo un producto que en mezcla me ayuda muy bien. Entonces, uso el imidacloprid con el mamectin, uso el acetamiprid con la gamectina, uso el espinoteram, uso el espinosat. Dentro de los piretroides me gusta la alfacipermetrina, pero si hablamos de cultivo de exportación no está permitido, pero trato de usarlo antes, porque la deltametrina, la cipermetrina tienen un control bastante bajísimo, y ya los entendidos del tema de entomología hablan que ya hay un tema de resistencia con la cipermetrina, ¿no? Entonces ya no sería conveniente usarlo, porque acá hacemos cebolla, tras cebolla, cebolla, tras cebolla, hacemos cebolla todo el año, no hay un hueco para que, no sé, la cebolla descanse, los cultivos descansen, la zona descanse, y por eso también nos cargamos con los virus, ¿no? Por eso nos cargamos con los virus. Yo creo que eso, algún otro ingrediente activo, sí he usado extractos, estoy haciendo ensayos con extractos, particularmente me gustan los extractos. Todavía no encuentro uno que me agrade, o sea, para el control sí me gusta en el sentido de que tengo que innovar. Tengo que innovar los microorganismos, es bastante interesante todo ese mundo. Entonces, estoy haciendo ensayos con ciertos productos, pero bueno, no viene al caso, pero sí le digo que uno tiene que innovar, tiene que probar, ¿no? También tenemos un tema de, a ver, para TRIPS, el mojamiento, pues, ¿no? El mojamiento va a ser esencial. Yo puedo tener muy buen producto, pero si no llego al objetivo, que es el cogollo, donde están los TRIPS, no te va a funcionar ningún producto, por bueno que sea. Claro, está bien. Gabriel, siguiente pregunta. Valencia Juanes nos pregunta,
¿cuál es el volumen de aplicación o el volumen de aplicación en función al estado fenológico? Y también, digamos, al tema de densidad de planta por hectárea. ¿Esto varía o siempre se maneja un mismo mojamiento? Sé que inicios quizás puedes empezar por 600 a más, o ¿cuál es tu forma de manejo? Tenemos que tener en cuenta si hacemos una aplicación mecanizada o una aplicación con mochila motor o mochila manual, pues, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, te voy a hablar de lo que yo hago con los Tecnomas, con las Yactos, ¿no? Con las aplicaciones en máquina con tractor. Si la presión de trips, que no debería ser, viene fuerte de tu almácigo, sí te recomiendo que comiences con volúmenes de agua altos, porque el cogollo está pegado, entonces necesitas que moje, necesitas que escurra el producto en el cogollo, ¿no? Entonces, va a depender de cómo venga tu almácigo, ¿no? Si, para ubicarnos en la fenología, como tú bien dices, y está muy buena tu pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para cada momento, si es que elevo el volumen de agua, qué tan paulatino, ¿no? Mira, yo te voy a decir mi experiencia. Yo siempre comenzaba con tres cilindros por hectárea y después, a los 30 días, donde tenía mi mejor control era ya con 5 cilindros por hectárea, con 1000 litros, y de ahí acababa con 1200, 1000, dependiendo, ¿no? Pero ahora estoy optando por entrar con volúmenes de agua más altos, porque te diré, mira, para hablar de Agribendúo, yo Agribendúo uso 600 gramos por hectárea. Así use 3 cilindros o 6 cilindros. Y a mí me cobran por hectárea las aplicaciones. 65 soles más IGB. Entonces, lo que voy a gastar más ahí es agua. Nada más. Entonces, si voy a gastar más agua, y el agua la tengo en la mano, entonces ya esta metodología es muy buena y cabe mencionar que esa la aprendí de un amigo en común con Liz, que es el ingeniero José Luis Ayuque. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Comenzar el arranque con muy buen volumen de agua, comienzas muy bien, porque el tema es gastar agua nada más, no gastas más dinero, ¿no? Si tú trabajas en una empresa, tú le dices a tu jefe, no, tal vez al dueño, voy a gastar 2 cilindros, te voy a decir 2 tancadas por hectárea, pero ¿por qué no? Si igual no, si a mí me cobran por hectárea, no hay por qué gastar más, ¿no? Tu dosis por hectárea se mantiene, ¿no? Y tu consumo del gasto de la maquinaria del servicio es lo mismo, ¿no? Entonces, particularmente nosotros comenzamos con volúmenes de agua bien altos, pero sí puedes ir paulatinamente. Obviamente, si tu maquinaria es propia, sí, obviamente va a haber un consumo. Entonces, sí te recomendaría comenzar inicialmente, ¿no? Inicialmente comenzar con 3 cilindros y si no tienes mucha presión, ir subiendo a los 20 días 4 cilindros y ya se aumenta tu presión a los 30 días, ya estar con 5 o 6 cilindros, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho. Y respetar bastante tus dosificaciones por hectárea. Claro, correcto. Justo con eso de repente un tema complementario, nos pregunta María Cruz, el umbral de aplicación para TRIPS. Sabiendo que el TRIPS siempre está en el tema de migración, quizás considerar ese umbral si contamos el tema de ninfas o adultos. Y quisiera complementar esta pregunta. Si no controlamos TRIPS o a la frecuencia de aplicación que tú haces, no va referido a tu umbral, ¿nos trae consecuencias, digamos, para el tema de las enfermedades o eso es muy separado? Sí, mira, hablar de umbrales en Perú es bastante, te diré, bastante incipiente, ¿no? O sea, mira, particularmente, a pesar que Ica es una zona muy importante en cebollas, nosotros tenemos por así decirlo, un umbral práctico. No está arriba de 2 trips por planta. Se hace muy alto la reproducción y causa mucho estragos. Nosotros estamos cebolla tras cebolla y hay migraciones constantes. Al tercer 4 día ya tenemos migraciones. Entonces, particularmente desde mi experiencia, yo te diría que un umbral importante es 2 trips por planta. Otros hablan trips por hoja, en otros lugares, ¿no? Y bueno, y otros tipos de parámetros, ¿no? Como dice mi jefe, ¿no? La agricultura es la ciencia del lugar, entonces tenemos que entender eso. Entonces nosotros tenemos que ver nuestras realidades, nuestras zonas, en qué momento nos sembramos. Si nosotros vamos a sembrar todo el año, si vamos a sembrar en una sola época, entonces
sí, sí es muy importante hablar de umbrales. Eso nos falta estudios. Yo no tengo una bibliografía, una tesis que me digan, ¿sabes qué? El umbral de la cebolla es esto. No, sí nos falta bastante para establecer, pero prácticamente por la experiencia nosotros no nos movemos más allá de 2 trips por planta, básicamente. ¿No? Básicamente no nos movemos de 2 trips por planta. Por la presión y la continuidad en el tiempo que hacemos cebollas acá en Ica. Te digo, hacemos todo el año. Entonces, si tú estás en una zona aislada, ten por seguro que vas a tener 10, 15, 20 trips por planta y tranquila vas a salir, ¿no? Y también tienes que ver el momento. El momento, si tienes 10 15 trips por planta cuando estás en 60 días, o estás en bulbeo, normal, no hay problema, pero si estás con 20, 30 trips por planta, a los 20, 25 días sí es problema, ¿no? Eso también es relativo a la fenología. Eso es muy, muy relativo a la fenología. Digamos, Julio Cruz Delgado nos pregunta, para un buen control de enfermedades, ¿qué volumen debería recomendarse? No llega a la controversia, ¿no? Pero habla un tema más en la variedad que maneja. No sé si tú tienes experiencia en esa variedad. A ver, ¿qué volúmenes aplico para control de enfermedades, no? Sí, mira, tenemos que, en lo que es control de enfermedades, tenemos que tener en cuenta las concentraciones de los productos. Más que en lo que es el TRIPS, ¿no? En los fungicidas sí tenemos que tener en claro las concentraciones de los productos. Entonces, sí, yo particularmente, cuando tengo mucha presión, sí bajo un poco el volumen de agua, pero no tanto. Entonces, si estoy en 1200 litros, lo bajo a 1000 o a 900. Básicamente eso, ¿no? Y tener en cuenta la atomización. Entonces, eso es importante. Ver cómo lo fumigas también. Por lo general, la camaneja, si me hablas de camaneja, tú vas a tener una aplicación manual, ¿no? Tal vez con motorín o con mochila palanca. Pero sí es importante tu cobertura. Tu cobertura, que atomices bien. Que uses un buen regulador de pH, un tensioactivo bueno, no en exceso, si no en exceso, sino uno bueno, entonces etiqueta, respetes eso, y nada, respetando tu dosis de etiqueta también de los fungicidas, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Si hablamos un tema para camaneja, un tema de mildew, ¿no? Voy a usar un manco C más un manco C más simoxanil, ¿no? Si yo voy a bajar 3 cilindros por hectárea, mi dosis, creo yo, tú deberías estar con 750 gramos por cilindro. Entonces, pero si yo estoy con 6 cilindros, mi dosis es 50. Entonces, mantengo mi dosis de etiqueta que es constante, 500 gramos, y eso va a ser muy bueno. Entonces, sí tienes que relacionar tu volumen con tu dosis por cilindro, pero tampoco bajar la dosis que te dicen etiqueta y respetar también tu dosis por hectárea para que no sobredosifiques y causes fitotoxicidad. Bien, Jiménez nos pregunta, ¿qué tal la experiencia con algas y aminoácidos en el cultivo de cebolla? Según etapa fenológica, ¿en qué etapa recomendarías algas y en qué etapa aminoácidos o la mezcla de los dos? Claro, es entendido por todos que Ascophyllum nodosum y Clonia máxima son las algas marinas que tienen bastante soporte técnico, muy buena respuesta. Si nosotros queremos citoquininas, tenemos a las Ascophyllum. Si nosotros queremos auxinas, tenemos a Clonia. Entonces son plantas que te van a bioestimular de manera natural a las plantas. Muy buenas, tengo muy buenas referencias con las algas marinas, particularmente con Ascophyllum nodosum, muy buenas. Entonces, para evitar todo tipo de estrés, en cualquier momento, lo que es, ¿cómo se llama? Las algas marinas, ¿no? Entonces, obviamente debes tener un poco de... decir, perdón que te interrumpa, entonces se podría decir que sí podríamos irlo en complemento en las aplicaciones fitosanitarias, sin ningún problema. Claro. Sí, no hay ningún problema. Es más, no hay un tema de incompatibilidad. Te ayuda muy bien, ¿no? No hay cortes, no he visto ese tipo de cosas. Los aminoácidos sí tenemos que tener en cuenta que, bueno, eso lo aprendí cuando estuve haciendo unos ensayos
arándanos, que ellos miden muy bien lo que es la conductividad eléctrica cuando aplican aminoácidos. Hay aminoácidos que te elevan hasta 3 decisimen y causan un poquito de estrés, el caso arándano, ¿no? El cebolla es un poquito más duro, pero es bastante interesante eso, entonces tienes que tener en cuenta qué calidad de aminoácido usas, ¿no? Para que no te eleve mucho también la conductividad. Cualquier estrés también es bastante importante en la planta, ¿no? Si nosotros tenemos menos estrés en la planta va a desarrollar muy bien su potencial genético. Entonces, si nosotros tenemos plantas en invierno, recomiendan echar el aminoácido por sistema, también foliarmente. Sí te va a ayudar, todo aminoácido te ayuda, pero cuando tengas, particularmente yo lo uso cuando tengo una considerable cantidad de follaje, estoy hablando del día 30 para adelante, ¿no? Sí, son muy buenas, son muy buenos el tema de uso ¿no? Sí, te complementan, ¿no? No es que te va a definir la producción, pero te ayudan mucho. Claro, entonces ya tenemos para enfocar toda la línea L-Terus, que es una línea nueva que tenemos dentro de la línea, tenemos Asconfilium, tenemos aminoácidos, calcio, boro, zinc, muchas cosas más, que ahí pronto estaremos visitando para hacer los trabajos. Con la siguiente pregunta, Eduardo González nos pregunta, ¿qué etapa fenológica del cultivo es más sensible para el ataque de mildiu y Staphylococcus? ¿O es toda la campaña? ¿Cómo lo crees tú? ¿En qué momento, a qué etapa se debe ya controlar? Mira, es interesante la pregunta que dice y que tenemos que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Por decir, voy a dar un ejemplo de Ica, de Nazca y bueno, de otras zonas, ¿ya? Comienzo con Ica. Mildiu te ataca en Ica a partir de agosto para adelante. Entonces, si yo tengo cebollas de marzo, abril, mayo, no me tengo que preocupar por mildiu, ¿me entiendes? Entonces, es el momento en donde aparece la enfermedad que tengo que preocuparme. Entonces ahí sí tengo que aplicar milicidas. El Staphylococcus por lo general sí te abarca todo el año. Estamos hablando que el Staphylococcus es facultativo, entonces tenemos que hacer que la planta no sufra ni un estrés químico para que no baje la defensa ni no ingrese Staphylococcus. Uno, no tener mucha población de tris, porque también el tris hace herida y entra el Staphylococcus, ¿verdad? Y en épocas de exceso de humedad atmosférica, ¿no? Humedad relativa altas, regar bien, porque también este tipo de estrés un poco hace estragos, se baja la defensa de la planta y ingresa Staphylococcus. Entonces tenemos que medir. Este año particularmente Ica ha tenido una humedad relativa mayor que el año pasado y sí hemos tenido manchas foliares como Staphylococcus, ¿no? Mildiu todavía no aparece, estamos 7 de agosto, todavía no aparece mildiu, en los campos que evalúo todavía no aparece mildiu. Esperemos que aparezca todavía más adelante y que no sea tan agresivo como el año pasado. Pero bueno, en resumidas cuentas, Staphylococcus acá en Ica es todo el año y mildiu agosto, septiembre. Si se complica, podría llegar hasta octubre, ¿no? Entonces, en Nazca, mildiu es muy agresivo en mayo, junio y julio. Staphylococcus no. Staphylococcus no es tan complicado. No es tan complicado, pero sí puede estar todo el año. Puede estar todo el año porque si le damos condiciones de estrés a la planta se te va a ingresar, pero particularmente Nazca tienes que tener miedo al mildiu, pero es bien complejo el ecosistema de Nazca, muy complejo en invierno. Las cebollas se te ablandan tanto como roja como amarilla, se te ablandan. Es muy complejo, tienes que conocer bien la zona para poder meterla ahí. Nos vamos más para Arequipa, ¿no? Arequipa también igual, Staphylococcus, por decir, es seco. Arequipa es seco, Staphylococcus, igual si le causas un tipo de estrés va a entrar, nada más, pero no te va a causar tantos estragos como en lugares de que haya humedad relativa, como Barranca, por decirte. Pero mildiu sí es fuerte, pero es manejable, también tiene su zona. El año pasado también un poco como octubre, noviembre, ingresa por allá, ¿no? en ese cambio climático. Pero después es manejable Staphylococcus en esa zona. Nos vamos para el norte. En el norte también igual, es un tema de, a ver, mildiu no es tan complicado. Barranca por ahí aparece, pero no es tan complicado. Staphylococcus sí. Nos vamos más para Piura.
Sí, sí, Stenfilium básicamente es el principal problema. Y nada más, ¿no? Y bueno, ahora entramos a lo que ya hablé sobre el tema de tiempos y de momentos. Ahora falta meter todo eso en la fenología. Sí, obviamente en la teoría te dice que el periodo crítico de la cebolla es inicio de bulbeo, porque ya la planta baja sus defensas y tan solo ya se dedica a hacer su órgano de conservación, que es el bulbo. Entonces ya se dedica a hacer bulbo, más ya no otra cosa, ¿no? Disminuye, ya no tiene que emitir raíces, sí va a emitir más hojas, pero ya se dedica a lo que son bulbos. Entonces su periodo crítico para ingreso de mildiu es en prebulbeo. Si hablamos que el ciclo fenológico de la cebolla es 90 días y 50 días está iniciando el bulbeo, su periodo crítico va a ser a los 45 días, más o menos. Pero te comento, en zonas pesadas de mildiu, hasta en los almácigos se te mete. Y almácigo bucha, que se te expone una senescía fuerte. Y ya no entra un tanto al tema de prebulbeo, que la planta está sensible. No, entra cuando la planta tiene follaje, muchísimo más antes. No tan pegado a su crecimiento vegetativo nomás, pero sí muy pegado a su prebulbeo. Ahí ingresa, cuando la presión del mildio es muy fuerte, muy fuerte. Particularmente eso lo he vivido en la zona de Nazca, ¿no? Que sí ha sido muy pesado. Ah, ya. Claro, tiene que ver también mucho el tema del lugar, la zona, el clima, ¿no? Entonces, sí, trabajarlo preventivamente yo creo que les va a ayudar. Tenemos una de las últimas preguntas, Gabriel. Grover Zúñiga Cornejo nos dice, buenas tardes, agradezco por la información brindada. Gracias a ti, Grover. La consulta es, el manejo de control de Fusarium y raíz rosada en campos que año tras año se siembra, digamos, con la experiencia que tú en Villacurí, porque él pregunta en zonas de Villacurí, ¿no? Entonces, ustedes normalmente hacen cebolla, pues, casi toda la campaña. ¿Cómo controlan ustedes el tema de Fusarium y raíz rosada? ¿Qué tal, Grover? ¿Cómo estás? Es un amigo también, cebollero. Grover habla de la problemática de Ica, que es muy fuerte, que es raíz rosada. A pesar de que las variedades que hacemos, cebolla María, tienen su gen de resistencia para raíz rosada, el monocultivo nos está pasando factura. Entonces, ya nosotros debemos pensar en estrategias para evitar eso, ¿no? O sea, las químicas ya se van a pasear los hongos, ¿no? Bueno, el hongo, particularmente Fusarium y, bueno, los hongos, sí, Fusarium y raíz rosada, porque estamos cebolla. El monocultivo ya es conocido a nivel mundial, causa estragos, te bajan los rendimientos, hay presión de enfermedades, y creo yo, si seguimos así, se va a hacer insostenible, ¿no? En Pedregal hay campos que de Fusarium que tú siembras una cebolla, a los 10 días se murieron, y así es fatal y catastrófico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, dentro del programa, más que de aplicaciones, Grover, creo que es complicado, ¿no? Por la dinámica que nosotros tenemos de siembra y la agresividad que nosotros tenemos en la zona, de hacer una rotación. Creo yo que eso va a ser muy importante, la rotación de cultivos, pero bueno, ya hablando un tema de manejo químico o en raíces, sí, particularmente he usado Proclogras, he usado tebuconazol, he usado tiabendazol, he usado imexazol también, ¿no? Sulfato de cobre. Entonces todo eso acompañado de enraizadores, para estimular la raíz, para cubrir, y bueno, también uso carbendazina, pero en almácigos, bueno, es un producto que no está permitido. Sí he usado carbendazina, pero es un tema preventivo, ¿no? Pero el tema también es el exceso de agua. El exceso de agua, no porque no seamos capaces de controlar el riego, ¿no? Es que también tenemos conductividad eléctrica, que llegamos 4 o 10 Siemens en agua y hacemos cebollas, ¿no? Conductividad de suelos también que están arriba de 10 Siemens y son complicados. Entonces nosotros tenemos que regar de más, en demasía, y eso también acompleja. Nos ayuda en cierto momento, pero también nos acompleja, porque ya un exceso de agua, la raíz rosa ingresa y es muy agresivo.
Entonces nosotros tenemos que tener un manejo integrado de rotación de cultivos, que es muy complicado. Rotación de cultivos, entrando al tema químico, usar ciertos tirazoles, ciertos benzimidazoles también que nos ayuda, ciertos, bueno, el imexazol, que también es muy interesante porque también estimula las raíces. El imexazol es muy bueno, es muy sistémico, es muy soluble, entonces tenemos que tener en cuenta también que el imexazol, saber aplicarlo, ¿no? Es muy buen producto el imexazol, pero también por la alta solubilidad tenemos que saber aplicarlo muy bien. Es interesante que también están usando Bacillus subtilis, particularmente no tengo una data para poder decirte que efectivamente el Bacillus subtilis te puede ayudar, pero tenemos que pegarnos a los microorganismos también para ver qué tanto podemos reforzar. A pesar de que nosotros hacemos hortalizas y el cultivo está 90, 100 días, tenemos que apelar a microorganismos que se establezcan rápido para poder tener control, ¿no? Porque si es que, no sé, si es que se demora el patógeno, el microorganismo en establecerse, y ya salió la cebolla o no te ayuda, o ya pasó el momento crítico, pucha, está de más, ¿no? Está de más. Igual nosotros a veces aplicamos microorganismos, aplicamos hongos, entomopatógenos, y de ahí le cae el fungicida. Entonces, ¿para qué aplicamos los microorganismos si después viene el fungicida y los mata? ¿No? Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? El ingeniero agrónomo está más en su chip el tema de erradicarlo ya. Yo quiero respuestas rápidas, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado, particularmente nosotros que estamos en la empresa en que yo tengo, alquilamos fondos y caemos a uno u otro de diferentes realidades. Entonces, a veces hacer un trabajo a largo tiempo del suelo no va a ser en beneficio mío, sino en beneficio del propietario del suelo, a pesar de que podemos nosotros alquilar por 2, 3 años, ¿no? Entonces, si nosotros alquilamos por 2, 3 años, sí podemos hacer un manejo sostenible de microorganismos que nos tienen que ayudar. Entonces, tenemos mucho por hacer en el tema de raíz rosada y fusarium. Fusarium en sí se pica mucho la cebolla en suelos salados, en vetas de sal. Te diré, Grover, es bien complicado porque ni lo ves. Fusarium, yo he tenido campos en esta campaña, han acabado verdes, no ves ninguna punta amarilla, nada. Lo cosechas, tiene raíz rosada o no tiene cavidades radiculares y todo el disco radicular está destrozado por Fusarium. Está destrozado por Fusarium y tienes 15-20% de descartes por Fusarium que no ves. Entonces, tenemos, y eso por sales, porque en la etapa final de la cebolla nosotros reducimos el agua para que no se meta el sour skin, lo que una señorita, una colega hablaba, ¿no? De la importancia de la bacteria. Nosotros bajamos el agua para que no se meta el sour skin, no se meta la piel ácida, no se meta la bacteria. Entonces, al momento de bajar nosotros agua, suben sales, queman raíces, y es ahí donde Fusarium facultativo, hongo facultativo, ingresa y destroza muy rápidamente el disco radicular. Entonces, es complejo, Grover, este tema. Hay mucho por qué hacer. Sí, nosotros como profesionales en la zona tenemos mucho por qué hacer para que esto todavía se haga sostenible, ¿no? Porque nosotros, como cebolleros, todavía vamos a estar a largo rato acá por la Pampa, ¿no? Bueno, espero que un poco extensa mi explicación, pero espero que haya cubierto algo de tus expectativas. Sí, de todas maneras. Bueno, hablando de Bacillus subtilis, también cabe resaltar que tenemos un producto a base de Bacillus subtilis al sistema que se llama raíz, acomplejado, ¿no? Con aminoácidos y ácidos húmicos y fúlbicos. Y vía foliar solamente Bacillus subtilis, que es el famoso Brevivac para el control de manchas. Gabriel, muy agradecida por la extensiva exposición que nos has brindado. Igual comentarles a Carlos, a nuestros oyentes, que estamos nosotros semanalmente brindando estos webinars. Si les interesa algún tema en particular, nos podrían dejar el mensaje y quizás poder coordinar otra charla, ¿no? Digamos, con puntos específicos para ir aclarando los temas ahí según necesidad de campo, ¿no? Porque hay un montón por hablar. Muchas gracias, Gabriel. También les pido a los amigos seguidores que nos den su like en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Muy agradecida, Gabriel. Bueno, nuevamente agradecerle, Liz, a
a Novagro por este espacio. A veces es un poquito cortito hablar de la experiencia que tenemos, pero bueno, cualquier duda, consulta, no sé, pueden canalizarlo a través de los amigos de Novagro y bueno, sin compromiso alguno, estoy bastante llano a poder apoyarlos, pues, ¿no? Y gracias a ti y a Manuel, ¿no? Por esta invitación. Gracias. Igualmente, reiterarles, muchas gracias, Gabriel. Gracias. Gabriel, chao. Hasta luego, gracias.